Hola Lori, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues también aquí cambiando Sí, de lugares. De set. De lugares Ajá. y de set, o sea, Así es es. algo nuevo. Oye, a ver si nos escucha mucho eco. Esperemos Pero que bueno, no. hagamos lo mejor que se pueda, ¿no? Así es. ¿Qué nos trae el día de hoy? Pues hoy vamos a tener momentos. Así es. Y los momentos del día de hoy es que durante los talleres en muchas ocasiones nos preguntan este tema de la procrastinación. ¿Sí lo dije Ajá. bien? Procrastinación, casi. Ajá. Y ¿por qué pasa? ¿No? O sea, ¿por qué surge? ¿Por qué sucede? Y que a pesar de que la gente no quisiera procrastinar, aún así lo hacen. Para aquellos que todavía dicen que están diciendo que se hace trabalenguas, procrastinar significa dejar para después. Exacto. ¿No? El famoso ahorita, y entonces al ratito, y entonces ya pasan 6, 7 días, una semana, un mes y no has hecho lo que tienes que hacer. Entonces, nos pasa muy a menudo como seres humanos, sí. Es algo que no se soluciona solo con buena voluntad. No es así, no es como que voy a echarle ganas y entonces tendré la voluntad de, ¿no? Hay que generar conciencia sobre por qué te ocurre a ti. Hay 3 motivos muy poderosos por los que sucede, y una vez que, como siempre, entiendes la manera en que tú procesas este sentido y cómo te manifiestas ante una circunstancia, entonces vas a poder contrarrestar esa cuestión de la procrastinación. Si eres capaz de generar estrategias, Ajá, ¿no? exacto. Porque ya sabes en qué momento te va a suceder y ya tienes la estrategia que te va a permitir superarlo, Y ¿no? sabes por qué te sucede. Exactamente. Entonces, una vez que entiendes esa parte, ya es como, ahora sí puedo, ¿no? Ya echarle Ya sé frente. por dónde. Ya sé por dónde le voy a llegar a este monstruo de la procrastinación. Y entonces, o lo vas a disfrutar más. Porque Exacto. también hay una parte que me encanta, ¿no? Entonces, arrancamos. La número 1, a mí me gusta esa. Y hay muchas cosas que yo me doy cuenta que justo las hago. Es difícil que yo procrastine porque soy muy... Sí, eres muy ordenada. muy cuadradilla en muchas cosas, pero hay cosas que sí me gustan, como dejarlas para el último, porque justo me pasa esto. Y tiene que ver con la generación de adrenalina y dopamina. Recuerden que hemos hablado de estas hormonas de la felicidad, una de ellas es la dopamina, pero la dopamina es altamente adictiva. Y cuando dejas las cosas hasta el final, o sea, en el último minuto, que ya sabes que si no empiezas en ese momento ya no vas a acabar y que nada te puede distraer. Así. Ajá, y que tienes que tener todo perfectamente planeado, ¿no? Así de para que nada se mueva y cualquier cosita que sucede, entonces aumenta la carga de adrenalina y dopamina. Esa es la primera razón, pero solamente el 3% de la población mundial lo disfruta. Acuérdense de hacer la distinción entre generar dopamina y generar cortisol. El cortisol, recuerden que proviene del estrés. O sea, una cosa es que me estrese y otra cosa es que lo disfrute. Tienes que entender esa parte, y por eso yo decía, hay una parte de mí cuando procrastino que no es fácil, porque justo por mi manera de cómo organizo mi mente, no me pasa ese tipo de cosas, pero hay ciertas cositas, como por ejemplo hacer la maleta, que es una bobada, ¿no? Pero hacer la maleta a mí me gusta llevarla como al último, porque sí me emociona un chorro, y me gusta sentir esta emoción de, y si algo se me olvida, entonces lo tendré que comprar allá, ¿no? Pero al mismo tiempo sé que me pueden regañar por eso, porque no está padre que uno ande olvidando, ¿no? Entonces, sí son cosas que me generan emoción. Estoy generando adrenalina, no cortisol, o sea, tampoco es dejar la chamba al final, porque es como, no, a mí me pasa eso, yo por eso procrastino. No, cuando sudas no duermes y te la pasas mal, no tiene que ver con eso. Si no lo disfrutas, estás generando otro tipo de hormonas. Si lo disfrutas, estás generando dopamina. Entonces, nada más sé consciente. Si a ti te pasa este rollo donde te sientes mucho más activo, es más, te voy a decir que tus sentidos se alertan, ¿no? O sea, como que hasta multiplicas tus habilidades y capacidades. Nada más sé consciente en qué momentos los haces y cómo te mueves. Recuerda, solo el 3% de la población son ese tipo de personas. Entonces, a usar. Si es esa parte, que no sea algo que te ponga en riesgo o algo peligroso, y o sea, algo que sí tengas que entregar y que a la mera hora quedes mal en la chamba o algo así, y que sea disfrute, que no sea estrés, ¿no? Esa sería. Y la número 2 es... La número 2 tiene que ver con el miedo. Con tener miedo, digo, tenemos como varios miedos. Después podríamos hacer otro pequeño programita acerca de los miedos. Sí, y no son tantos, en realidad también solamente tenemos 3 grandes miedos cuando se trata de trabajar. Pero si estás en estos miedos, o sea, lo que pasa es que el miedo obstruye el centro de motivación de nuestro cerebro y de actuación. Entonces, de repente tu cerebro, cuando siente ese miedo, se paraliza.
y por eso es que ya no sigues avanzando. Así es, y uno de esos puede ser como que a que la tarea te quede grande, Ajá. ¿no? A que, o sea, por más que no sé cómo hacerla, no voy a dar el resultado, no les va a gustar lo que van a obtener, no sé por dónde llegarle. O sea, cuando te pase eso, créeme que la procrastinación es la peor opción que puedes tomar. Porque entonces, además de tener esas pequeñas debilidades o brechas o espacios que rellenar o llámale como quieras, además te vas a poner bajo estrés. Entonces no va a estar divertido para nada que pases por ahí. Cuando tú localices algo así, que sientes que la tarea, tienes que ser muy honesto contigo primero, ¿no? Y decir, ok, sí siento que la tarea me queda grande, siento que no tengo toda la información. Tú revisa qué es lo que te hace falta. ¿Te queda grande por? Sí. No, porque no tengo todo el conocimiento. Acércate a gente que lo tenga, investiga. Es que necesito como mucha más no sé, experiencia. Busca a alguien que la tenga. O sea, siempre va a poder existir una persona, un recurso, un artilugio, un algo, sí, una magia. Sí, de verdad. Sí. Pero entonces búscala con tiempo, porque mientras no le entres a la tarea, pues más trabajo te va a costar y menos oportunidad. Y además, entre más se te vaya reduciendo el tiempo, aumenta el miedo, porque la capacidad que tienes para responder esta tarea, para resolverla, pues va a ser mucho más complicado porque vas a tener menos tiempo, ¿no? Sí, entonces abusado con eso. Y la última, que a mí esta se me hace que es como, me choca. No debería existir, porque todos deberíamos tener una autoimagen y un concepto mucho más fuerte de nosotros mismos, pero pasa, es una realidad y esta tiene que ver con... Sí, justamente con la autoimagen y el autoconcepto. Lo que yo creo de mí mismo que soy capaz de alcanzar, de ser, de hacer, ustedes pónganle el adjetivo que quieran al lado, pero tiene que ver conmigo, o sea, tiene que ver con lo que yo creo que puede suceder en mi vida. Entonces abusado, ¿eh? A ver, fíjate, el que te dijimos hace ratito, cuando es como miedo a que me quede grande la tarea, tiene que ver con lo que no sé, con habilidades que a lo mejor no poseo ahora y digo, ching, ¿cómo le voy a entrar? Pero a diferencia de esta sí tiene que ver con no creo en mí. No nada más es, me hace falta información, es no creo en mí. Y el problema de es que generalmente no lo tenemos muy claro. O sea, son cosas que están ahí adentro, abajo, guardadas. El tapete. Ajá, exactamente. Y entonces de repente también es hasta difícil identificar qué es lo que te está pasando. Pero tenemos que ser, como decía Lorena en alguno de nuestros programas, si no nos han visto, vayan a vernos, sí. Tenemos muchos bien padres, hay que ser brutalmente honestos con nosotros mismos. Hay que alcanzar a ver todo eso y se puede trabajar, o sea, el no tener una buena autoestima, el no tener un buen autoconcepto, no significa que te tienes que quedar ahí para siempre. No. Significa solamente que uno tienes que reconocerlo, hacerte consciente de eso y entonces por lo tanto podrás ser responsable y en el momento que decidas puedes empezar a trabajarlo y créeme que todo es mejorable, todo. ¿No? Y no quiere decir que la persona que tiene buena autoestima hoy la tenga así pasado mañana. Exacto. O sea, siempre tenemos golpes en la autoestima y de repente se nos abolla ante ciertas circunstancias, pero siempre es posible trabajar con ella. Entonces, por eso digo, esta me choca, porque no debería ser. Deberíamos estar en constante revisión, ¿no? Como seres humanos. O sea, este rollo de... vamos a hacernos nuestro chequeo anual, ¿no? Y vas y te haces tu escáner y toda la cosa, y muy bien. Pero ¿cuándo te revisas las emociones? Exacto. ¿No? ¿Cuándo revisas tu autoconcepto? Tus creencias, sí. ¿No? Las creencias son algo que nos marcan mucho. Nos aniquilan muchas veces. Y muchas veces ni siquiera las tenemos conscientes. Así es. Porque acuérdate que la mayoría de las creencias ni siquiera son nuestras. No sabemos de dónde venimos. Y si no sabes de creencias, busca nuestro programa de creencias. Porque ahí hablamos más profundamente de ellas. Exacto. Sí, entonces, o sea, tener mucho cuidado con esta parte de la autoimagen y el autoconcepto. Te puedes dar un poco cuenta de que si va por ahí, por el tipo de comentarios que de repente haces con respecto a cosas, ¿no? Sí. Solamente sé más consciente. Sí. O sea, como que escúchate, ¿no? Exacto. Para que entonces puedas ver de dónde viene o dónde se origina tu procrastinación y puedas entonces armar justo una estrategia que te ayude a enfrentarla. Exacto. Y bueno, ya vimos que no es un tema tan complejo, si lo vemos como nada más son 3 causas. Encuentra cuál es tu causa raíz de este tema y a trabajar en ello. Entonces, nada más como recordatorio final es que te guste, o sea, que disfrutes, porque de ahí se deriva una hormona que te hace disfrutar. Miedo,
y autoconcepto o automotivación, ¿no? Sí. El que tú estés bien contigo. Nada más. Y listo. Entonces, ojo con eso y te invitamos a que nos sigas viendo en todos nuestros programas. Ya sabes que estamos en todas las plataformas y en cualquiera de las plataformas nos puedes encontrar como Mapping MX o Mapping México. y pues bueno, Listo. te Pues, esperamos. A la siguiente. Mientras nos seguimos viendo, que tengas una buena vida.